ahora de esto que preocupa y mucho, sobre todo porque en un principio se aceptaban los insumos que llegaban desde China de diferentes proveedores del Ministerio de Salud. Sin embargo, 4 días después se rechazaba y de hecho que se hacía una denuncia penal al respecto y hasta ahora se está sumariando a los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en este trámite. Pero si nos ponemos a pensar fríamente en qué pudo haber pasado con el personal de Blanco si recibía este tipo de insumos, las consecuencias pudieron haber sido fatales. El 19 de mayo, un documento firmado por una regente del Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso, perteneciente al Ministerio de Salud, informaba sobre varias irregularidades durante la verificación de los insumos y resaltaba la falta de uniformidad de las mascarillas, diferencias en código, textura y porosidad al tacto. Esa noche el representante legal de Eurotec e Imedic anunciaba el rechazo total, pero al día siguiente, 20 de mayo, el ministro Julio Mazzoleni anunció solo el rechazo parcial. Ya han sido rechazadas las camas hospitalarias porque no reunían los requisitos de las especificaciones técnicas y los protectores oculares porque hay una imposibilidad por parte de la empresa de poder proveerlos. También quiero compartir con ustedes que ya han sido aceptadas las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas más simples, quirúrgicas o médicas como se determinan, y los protectores faciales también han sido aceptados. Se encuentran en revisión, sobre todo por problemas, algunas objeciones de tipo documental, no desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, las mascarillas N95 y trajes protectores. Como pueden ver, y se lo está diciendo la versión oficial del Ministerio de Salud Pública, no existe en este momento un rechazo total. El 21 de mayo, la Contraloría General de la República concluyó que la adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas, teniendo en cuenta el proceder según los datos publicados y registrados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. A este informe se suma el dictamen del Comité Especial de Fiscalización encabezado por el ministro Arnaldo Yucio, que menciona posible falsificación de marcas y suministros. El 22 de mayo, Mazzoleni cambió de opinión y anunció la rescisión total del contrato. En virtud de ese informe de la Contraloría General de la República y de la comisión aquí instalada, he tomado la decisión de realizar una rescisión total del contrato. Pese a que el Ministerio de Salud en un primer momento anunció que solo rechazaban las camas hospitalarias y los protectores oculares, pero aceptaban las mascarillas quirúrgicas y los protectores faciales, y que se encontraban en estudio solo por cuestiones documentales las mascarillas N95 y los trajes protectores. 4 días después, el domingo 24 de mayo, el Ministerio de Salud presentó una denuncia penal por presunta estafa y falsificación de marcas. En el escrito señala que, de acuerdo a la Comisión Especial, no solo serían víctimas el Estado paraguayo, el Ministerio de Salud y Bienestar Social, sino toda la población y especialmente el personal de Blanco, médicos y enfermeras, que hubiesen utilizado estos productos. Esto podría haber traído consecuencias literalmente fatales, ya que el personal de Blanco podría haberse expuesto al COVID-19 pensando erróneamente que contaba con la protección adecuada técnicamente hablando. No deja de llamar la atención que el 20 de mayo Mazzoleni anunció que aceptaba parte de los insumos para el personal de Blanco, pero 4 días después en la denuncia penal dice que de haberse adquirido estos insumos pudo haber tenido consecuencia fatal para el personal de salud que pudiera haber utilizado. Es bastante grave, sí, este momento podría haber sido diferente. Podríamos estar en el pico de la pandemia y podríamos haber estado contagiados por equipos que nos iban a dar una falsa seguridad. Sí, no también deslindar la responsabilidad al Estado de la forma en que se concede nuevamente este acuerdo con esta empresa. De no haber sido por el informe de la Contraloría General de la República y la Comisión Especial COVID-19, todos los insumos ya habrían sido repartidos por el Ministerio de Salud, poniendo en riesgo, incluso de muerte, al personal de Blanco, a juzgar por la denuncia que obra en la Fiscalía.
Mazzoleni también pide la investigación del clan Ferreira. La denuncia menciona que ambas empresas proveedoras adjudicadas están vinculadas al mismo grupo económico. Eurotec e Insumos Médicos están representados por Marcelo Ferreira Pascotini y Patricia Ferreira Pascotini, respectivamente, hijos de Justo Rubén Ferreira, adjudicados con los llamados por la vía de la excepción en el marco de la pandemia del COVID-19. De acuerdo a la denuncia, Justo Ferreira se encuentra relacionado a las siguientes empresas, algunas vinculadas a la actividad farmacéutica: Flatworld Solution S.A., Surbicon Survey y Control, Global Pharma, Sunderland S.A., MetaWave, Ital Pharma, One Pharma, Mega Sociedad Anónima, JRC Group, Prefarma y 2 Puntos S.A. En la mayoría aparece como representante legal, en otros como socio activo. Patricia Ferreira Pascotini está vinculada a las siguientes empresas: Insumos Médicos S.A., Global Pharma, Suiza Pharma, MetaWay S.A., Ital Pharma, Mega Pharma y Prefarma S.A. A su vez, Marcelo Ferreira Pascotini aparece vinculado a Medicur S.A., Eurotec, MetaWay S.A., Ital Pharma, Mega Pharma y Prefarma Sociedad Anónima. Varias de estas empresas tendrían incluso conexión con importantes figuras políticas, de acuerdo a las investigaciones preliminares. Por este contacto en vivo acerca de la formulación de la denuncia penal y rescatando ya la segunda parte, donde ya hace referencia al tema de los insumos y concretamente señala sobre las mascarillas. Vamos al siguiente, justamente, que dice lo siguiente. Fíjense, por tanto, respecto a las mascarillas importadas por la empresa Imedic S.A., surge una duda importante, puesto que la descripción de origen que señala que no son de uso médico las excluye completamente de la posibilidad de aceptación en el marco de esta compra. ¿Qué significa? Que no son aptos para uso médico. Prácticamente en esta denuncia de Julio Mazzoleni se transcribe los puntos resaltados por esta comisión COVID, encabezada por el ministro Arnaldo Yucio. Sí, Y fíjense, en otras palabras. Sí. Y entrando ya en el tema del segundo delito que denuncia, que pide se investigue, que es el tema de la falsificación, o en este caso el uso indebido de marca. Dice lo siguiente, en el siguiente ítem destacado: reempacados en cajas que identifican al producto como mascarillas HKN95 con las características GB 2626-2006, teniendo en todos los casos 3 años de validez y como único fabricante Shenzhen Ruichen Technology Limitada. Tampoco aparece la leyenda non-medical, obrante en el certificado de calidad de origen, constatada en la Dirección Nacional. En ese sentido, en los envoltorios de 50 mascarillas empacadas en cajas con leyendas en español, presumiblemente elaboradas ya en territorio nacional, ya no tienen dichas etiquetas de origen. Es lo que habíamos visto en imágenes justamente de lo que apresuradamente estaban haciendo para tratar de salvar esta situación exigida por el Ministerio de Salud. Increíble este nivel de engaño. Definitivamente es una tomadura de pelo lo que se intentaba hacer, porque estamos hablando de insumos específicamente médicos. Y lo único que no tiene este producto es el uso médico. Ahora, faltaría confirmar, pero creo que ya se abrió una investigación penal justamente por ese artículo que estuviste mencionando, Carlos, acerca del uso indebido de marcas. Sí. Aunque el abogado de la empresa dice que tienen supuestamente la autorización desde China para la reimpresión y el remarcaje. ¿Mostraron en algún momento ese documento? Sí. Un documento realmente con un contenido, para hablar mal y pronto, bastante pererí en relación a este permiso, sobre todo por la formulación misma del documento. Y claro, la empresa Insto, una empresa norteamericana supuestamente con certificación en Estados Unidos. En China. Claro, pero en el embalaje original dice que no es para uso médico. Sin embargo, en el traducido y reempacado no señala eso en español. Ya obvian esa leyenda. Ignoran. Exactamente. Y precisamente dice, lo relatado podrían configurar hechos punibles. Ojo, atento a las siguientes disposiciones del Código Penal, y menciona el artículo 187 de estafa,
el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido y mediante declaración falsa sobre un hecho produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero a quien represente y con ello causara un perjuicio patrimonial para sí mismo o para éste, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Lo que dice acá el ministro es de que ellos se sienten o sienten haber sido estafados o víctimas de estafa. Y en el otro artículo, en el siguiente, el 184, de la violación de los derechos de marca, justamente lo que hace referencia a ese reempaquetado. Sí. Y dice, el que falsifique, adultere o imite fraudulentamente una marca registrada de los mismos productos o servicios protegidos o similares, tenga en depósito, ponga en venta, venda o se preste a vender o hacer circular productos o servicios con marcas falsificadas, adulteradas o fraudulentamente imitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Incluso también habla de que se castigará, en este caso, incluso la tentativa. Es lo que señala, destacando parte de este, repetimos, informe y la formulación de denuncia penal hecha por el ministro de Salud Mazzoleni ante el Ministerio Público. Una denuncia amparada primeramente en el informe conclusivo de la Comisión COVID y luego en el informe conclusivo también de la Contraloría de la República. Ahora, todas las irregularidades encontradas por la Comisión COVID, por un lado, y básicamente destaca esto que pudo haber sido fatal en caso de que se distribuyeran estas mascarillas por lo menos. Y lo otro, lo que se espera es el informe conclusivo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Que no va a ser demasiado contradictorio. Y sí, va a ser prácticamente en el mismo tenor. Ya Pablo Sey decía, por más que se trate de una compra urgente, se tienen que respetar las secuencias. Así mismo. Pero ojo, los procesos, las el etapas. único vinculante acá es el de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pues el resto no, es declarativa. Claro. Pero la que podría tener una sanción es este informe que vamos a esperar de la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Y cómo se defiende la empresa o las empresas en este caso, Aníbal? Y aparentemente ahora viene una pelea judicial. Y el dinero que Salud Pública pagó, unos 17 mil millones de guaraníes, como anticipo, como adelanto. Sí, la seña. La seña a estas empresas por la provisión de estos insumos que finalmente fueron rechazados, terminaría en el poco diligente Tribunal de Cuentas del Poder Judicial.